Hola a todos, bienvenidos a De esto no hay tesis. Este episodio va a ser un poco diferente y peculiar y es un episodio de opiniones sobre emergencias en el laboratorio o errores que pasan, laboratorio o campo, y nuestras vivencias como científicos en esta área. Estamos aquí Slatka y también tenemos a Rubén y al Gocho. Digan hola. Hola, hola. 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 Y vamos a comenzar con nuestro episodio. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos hoy un episodio bien bueno, muy pedido por la audiencia, que es el de, no vamos a usar la palabra desastres, creo que es muy fuerte, pero sería como accidentes en un laboratorio, ¿no? Creo que aquí todos los que estamos ahorita hablando en el podcast, hemos estado pseudoactivamente, no sé, me contarán ustedes, en laboratorios y hemos vivido diferentes experiencias. Entonces, bueno, vamos a compartirlas un poco. ¿Qué me puede contar, Gocho? Bueno, yo tengo cuentos interesantes porque, o sea, como biólogo, ¿verdad? Nosotros podemos tener cuentos, cosas que te pasan o en el campo o en el No. laboratorio como tal, ¿verdad? Ujú. Sí. El campo cuenta, en este contexto, vamos a ponerlo, cuenta como laboratorio, porque es como que, Claro, ¿sabes? claro, Todo pero, aquello que no es oficina, sí. claro, exacto. Pero pues es interesante porque no es lo mismo que te pase algo, no sé, que te caiga un químico encima que de repente te pase algo con un Mm. animal ahí en la naturaleza, ¿no? No sé qué es peor, Este, honestamente. bueno, depende, ¿no? Este, pero yo creo que antes de empezar los cuentos, pues bueno, yo creo que hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Y empezar a contar que, bueno, normalmente para todas estas cosas, a uno en principio te dan una charla de seguridad, muchas veces Ok. muchas charlas de seguridad. Yo creo que todos nosotros tres que venimos de la misma universidad, repetir, bueno, no sé tú porque tú ibas a otro laboratorio, pero en los de química era casi que cada vez que tenías una materia era la Sí. misma charla de allá están las duchas de seguridad, esto no Ok. uses esto, usa aquello, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo nunca Entonces, en principio, vi, exacto, laboratorio de química nunca. O no era tan así en los laboratorios de física o más en los talleres, pero sí. Ajá, entonces. claro. Entonces, bueno, en principio, si te pasa algo, pues tú deberías haberte aprendido tipo, qué es lo que tienes que hacer o a dónde tienes que salir corriendo o qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí también viene un poco la parte de la diferencia del campo versus el Mm. laboratorio. Por ejemplo, algo que me pasó a mí, ¿verdad? Que yo estaba en una salida de campo ayudando a unos compañeros, pero era en mi laboratorio, en mi época de tesis, ¿verdad? Pues nuevamente mis trabajos eran de biología marina, ¿verdad? Agarrando bichos ahí en el mar. Y yo estaba ayudando a una amiga que está trabajando con unas esponjas marinas, ¿verdad? Imagínate ahí la esponja, ¿verdad? Entonces ella está O haciendo sea, unos experimentos en la que ella tiene que obviamente agarrar se me ocurre esponjas. solo una cosa. Cuando tú dices una esponja marina, se me ocurre una Bob sola cosa. Esponja. Claro, exacto. Y una piña. Imagínate un Bob Esponja, pero es no amarillo, sino anaranjado. Anaranjado así brillante, fluorescente. Como los padres de Bob Esponja. Los padres de Bob Ajá. Esponja son anaranjados. Son Gracias. más No, pero parecidos son a más esponjas realistas. marinas reales. Claro. Sí. Sí, Bob Esponja No claramente es sabía, nunca, adoptado. nunca, nunca. Para mí eran, no sé, para mí eran amarillo ocre, una cosa así. Pero además parecen unas Pero, papas. bueno, entonces, Mm. ojo, pero si hay esponjas amarillas como Bob Esponja, o sea, no, no, Sí, no es, esa coloración no es, ¿en serio? sí, 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 totalmente. Wow, ok, Sí, no, sí, no. sí. No pensé Luego que. montamos un Sí, dato curioso sobre eso. dale, dale. Entonces el cuento es que esta compañera, y a la que estoy ayudando, está haciendo ese experimento, tiene que agarrar varias esponjas de diferentes especies y coserlas a una malla de plástico tipo, bueno, lo que se puede usar para agricultura, para hacer cerca, para cualquier cosa. Una malla de plástico Ok. con un tamaño por ahí pequeñito. Y ella, o sea, las tiene en un recipiente, ¿verdad? Con agua, tiene unos guantes y yo me pongo a ayudarla a ella mientras otras compañeras están haciendo otra cosa. Ella tiene sus guantes y me dice, mira, pero ponte guantes porque hay unas de estas que a lo mejor te pueden irritar. Y yo, bueno, pero ¿qué tanto una irritación allí, tú sabes? Ella me dice, bueno, y yo me pongo a ayudarla. Y lo que ocurre es que como a los 10 5 o sea, si 10 minutos ponemos, las manos me empiezan a picar, me empiezan a picar un montón, Ay. se me empiezan a hinchar, me empieza a doler y de hecho, claro, me cuesta como, obviamente estamos cosiendo, requiere cierta motricidad y me duele, ¿no? Yo siento que estoy así como torpe. Y ya le digo a mi amiga, mira, son ideas mías,
o tú me ves los dedos como gordos, porque yo sentía que se me están inflamando. Y ella me dice, uy, sí, es que yo te dije que No, te pusieras los guantes. Y claro, me dice, no, no, deja eso, ponte allí, vamos a no. solucionar eso. Y claro, ¿qué pasa? Que esa era una esponja que primero se llama, le dicen popularmente la esponja de fuego. Ay, no. Ya, ¿Por qué primera pista. será? Sí. Ujú. Es una esponja que se llama Tedania ignis. Y que tiene que el esqueleto de esa esponja son como agujitas de silicio. O sea, es como básicamente vidriecitos. Que claro, Ok, lo que yo la estaba manipulando, pues y todo eso se me iba enterrando en la piel. Y lo que me hizo fue que, ok, pues obviamente las manos se me super inflamaron porque tenía un poco de arenita y vidriecitos minúsculos como micro agujitas que se me estaban enterrando. ok. Y yo pues nunca me detuve sino hasta que ya fue muy tarde. Claro, obviamente dije, ah, bueno, tenía sentido que me pusieron los Claro. guantes. Pero entonces, esto no es por sí venenosa, es simplemente como estas cosas de fibra, como una fibra de vidrio. Cuando me dices eso, recuerdo cuando he trabajado con fibra de vidrio en el laboratorio y es así, no la puedes tocar con las manos porque te empieza a picar y técnicamente no es nada alérgico ni nada, pero exacto, son como micro cosas de vidrio que ¿Qué te clavas? Claro. sí, 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 la sí. piel reacciona, sí. Afortunadamente eso no era venenoso, Sí, pero el Ay, dolor es bastante fastidioso y claro, entonces a esto le sumamos, ¿no? El hecho que tú estás allí por allá en un manglar, a kilómetros del poblado más cercano, no es como que, afortunadamente no era nada grave, yo me podía sentar tipo a esperar que se me aliviara un poco, ujú, pero claro, imagínate, si fuese algo grave, pues nos teníamos que volver en la lancha y no sé, sí, ya se pierde un montón de tiempo, trabajo, dinero, todo. Pero bueno, sí, fue un desastre que se pudo haber evitado si me hubiese puesto guantes en su ay, momento. pobre Gocho. para que veas. Oye, pues, ¿verdad que esta cosa de las esponjas no sabía que era tan así, tan... A ver, esto de que no tienen veneno, ¿sabes? Ya de por sí es una locura. Pero explícame entonces, ¿cuál es esta que es amarilla? Y esta que es amarilla como Bob Esponja también tiene este mismo efecto. Son muchas que tienen de todo tipo de colores muy vivos. No sé cuál es la de Bob Esponja específicamente, yo creo que es una Ujú. esponja genérica, porque acuérdate que el creador de Bob Esponja, él era biólogo marino también, y Ok. no sé en cuál se De hecho, inspiró específicamente, no pero sabía eso, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene mucho Este, sentido ahora, sí. ¿A ti qué te ha pasado ese lat que recientemente en ese fango en el que tú te tienes que meter? Recientemente, Primero, exacto. Explica un poco el fango, explica un poco cómo lo del fango primero, para refrescar un poco y... lo que yo hago en el campo ahora es tomar Ujú, muestras de ujú. suelo y de las plantas. Entonces, tomando las muestras de suelo, es un barreno grandísimo, como de más de un metro, como de metro y medio, Sí, sí, sí. que entierro en la tierra, lo giro y luego lo sacamos. Entonces, mientras lo estamos sacando, porque justamente yo estudio humedales, la tierra es Ok, bastante húmeda y se sale muy sí, fácil. sí. Entonces yo tengo que meter el Ok, brazo sí. para atrapar la muestra, para que vaya subiendo conmigo. El problema es que se me olvidaron los guantes y yo siento así en un momento, si yo no muevo el brazo y la mano al mismo tiempo que está moviendo, sacando el pedazo de metal, me corta. Sí. Si no Ujú. tengo los guantes, entonces me corté en estos días bastante las manos. Tenía así rajas rojas así de sangre Uf, por toda la mano. Y yo que, ah, ok. no, Y nada. Menos mal no se perro. Ok. infectó ni hubo ningún otro problema, pero sí dolió, arte bastante, porque es como el, el suelo con el agua salada y esto. Uf. Y yo llena Claro, claro, además de está lodo. sin esa agua salada El agua ahí. salada y yo llena Uf. de lodo, completamente los lentes embarrados así. Y yo meto todo el brazo, hasta casi que el hombro a veces, para poder sacarlos. Entonces, bueno, Perro, ok. ahí uno Ah, pero eso lucha. es muy divertido, ¿eh? Es divertido Sí, cuando sí. tengo guantes y no me corto las manos y Ujú. estoy sangrando por todas partes. Pero sí, eso es. Y de otras Bueno, cosas, esto sería como... perdón, Ajá, cuenta, no, cuenta. Cuenta. Ajá. este, yo estaba recordando mi primer como accidente de laboratorio de campo y técnicamente yo tenía como 3 años. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá son ambos Ok. biólogos.
y me llevaban a Ok. campo. De hecho, nosotros vivíamos en un centro de ecología en los Andes y estaban, ¿Vivían en un centro de sí, entonces ecología? casi que al lado de nuestro cuarto estaban los laboratorios y todo. Ok, pero tus papás estaban ahí Sí, trabajando de investigadores investigadores. y... Wow, ok, Entonces, ok, un día ok. fuimos a campo y yo veo una serpiente. Y yo, lo que se me ocurre es agarro la serpiente con un palito. Y ellos me ven a mí, como que yo estaba más o menos retirada, no vieron qué serpiente era. Yo, bueno. Y yo voy caminando con la serpiente, que estaba viva, y menos mal la serpiente estaba súper tranquila. Cuando llegan, tenía una coral venenosa. Y yo como, no sé, No, como de 3, 4 añitos, ahí no. bebé, súper tranquila con la coral. Y obviamente ahí sí medio se asustaron y la apartaron y todo, Pánico. pero casi, casi me muero. Pero ¿y si era la coral? Bueno, obviamente me imagino como tu papá es un biólogo, Sí, claro, sabe identificar a... Porque tenía entendido que ahí está la coral y la depende falsa del coral. patrón. Inicialmente ellos pensaron que era una Ajá. falsa coral, Ujú. pero Estos son más comunes, las falsas que las no falsas. Esa es no sé sobre la una pregunta distribución y Sí, interesante, así. sí. está de tarea, yo no Hay lo que sé. ver, Sí, no, pero ¿verdad? Ujú. Ok, ok, ajá. pero sí, capaz por algo no soy herpetóloga, pero a mí me encantan las serpientes incluso ahora, pero Herpetóloga. Deberíamos hacer como una especie de sesión que explicar, dame un trabajo y yo trato de adivinar qué hace esa persona. sí, Herpetóloga tenemos jamás muy se me había buenos nombres. ocurrido que, que trabaja en la CP. No, esa es una buena sección, ¿eh? Una buena sección. Los Adivina qué hace esto. reptiles, Paf, y le pones el Sí. nombre. Herpetólogo es anfibios reptiles y también, anfibios también, sí, no es solo reptiles. pero ese es el cuento más Conocimiento. viejo que tengo. Sí. Pero bueno, Rubén, a ti, o sea, en cambio, en tu tesis, ¿qué te pasó a ti? ¿O qué viste? ¿O qué escuchaste? Uf, bueno, igual para dar un poco más de contexto a los que están sintonizándonos, no, como si esto fuera una radio, los que nos están escuchando por primera vez, bueno, yo hago física, cosas de mecánica de fluidos, básicamente trabajando con líquidos y me la paso en el laboratorio, aunque últimamente he estado muy pegado en la computadora, así que bueno, extraño un poco el laboratorio, pero bueno. Durante mi tesis de doctorado trabajé con sodio, ¿no? Con sodio. El sodio es uno de los metal puro. em, es metálico, técnicamente es metálico. Y bueno, a temperatura ambiente es muy pastoso, parece casi como queso, pero se Qué derrite rico. muy fácilmente, ¿no? Entonces, a eso de 100 grados centígrados aproximadamente, el sodio se convierte en líquido. Es básicamente como mercurio, como el mercurio del termómetro, ¿no? Es muy conveniente trabajar con esto porque es un metal que tiene alta conductividad. Esto quiere decir que cuando se le pone, como todo metal, permite el paso de corriente, esto lo sabemos casi todo. Cuando este metal es líquido, bueno, no hay ninguna diferencia, también permite el paso de corriente. Y hay diferentes metales que tienen diferentes, que son más resistivos, o sea, que le cuesta más pasar la corriente o no. Y el sodio es uno de los mejores, es facilísimo pasar corriente, no hay que aplicar tanto voltaje, por así decirlo, no hay que darle tanta energía para que la corriente fluya. Eh, Ahora, ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para estudiar, una de las cosas es en geofísica, los fluidos que constituyen el centro de la Tierra son metales, el centro de la Tierra son metales, y ellos producen el campo magnético de la Tierra. Como se generan corrientes, las corrientes producen a su vez campos magnéticos, y hay todo un fenómeno que se conoce como efecto dínamo, que es el que produce el campo magnético de la Tierra, pero gracias a que estos líquidos permiten el paso de corriente. Entonces, bueno, nada, para resumir un poco, trabajábamos con eso, con experimentos, tratando de entender procesos que pasaban en el núcleo de la Tierra. El problema de esto, y los invito a ir a YouTube a ver la cantidad de videos que va a encontrar al respecto, es que el sodio es explosivo con el Ah, agua, ¿no? Em, si el sodio se pone en contacto con el agua, el sodio líquido o el sodio sólido, em,
básicamente genera, el metal se come todo el oxígeno del agua, el agua sería H2O, se come todo el oxígeno del agua y queda el hidrógeno. Y el hidrógeno, además la reacción produce mucho calor y el hidrógeno es volátil, explota, ¿no? También pueden buscar este famoso globo aerostático, ¿se acuerdan? ¿Cómo se El llamaba? Hilderburg. El Hilde, esa. El Hilderburg que explotó, pues estaba lleno de hidrógeno también y si no recuerdo mal, fact check, y bueno, explotó. Entonces, igual nos da un montón de cosas de seguridad en el laboratorio y sobre todo no hay nada de agua, ¿no? Nada, nada, nada de agua. Nos han enseñado que no se puede tener agua. De hecho, en el laboratorio todos los sistemas de apagado de incendio no hay. Básicamente no hay. Todo eso lo desconectaron. Claro, claro, porque si hay un incendio se activa eso. Y Explota. además este metal también se prende en fuego. Este metal no solo es explosivo, sino que también se puede quemar, se quema. Entonces, cuando tú ves un metal, cuando tú ves un fuego, que lo primero que tú haces es, bueno, le echo agua, ¿no? Bueno, aquí es incluso peor, la cosa se pone mucho más explosiva. Todo este preámbulo, Pero una si tienes una pregunta. pregunta intermedia, adelante, por favor. O sea, ¿qué pasa si tú estás trabajando con sodio y empiezas que sí, a sudar copiosamente porque estás trabajando en verano y no sé qué, y, ¿sabes? No te puedes limpiar, no te puedes hacer nada porque le puede caer algo de agua alrededor. No, 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 exacto, exacto. No, no, pero, o sea, Tienes que tener mucho cuidado con eso, pues básicamente. No se puede. No. Tienes que tener mucho cuidado. no Claro, lo puedes uno nunca estornudar ahí, obviamente. trabaja aquí. Sí, no puedes estornudar, ¿no? Uno obviamente no trabaja activamente con el pedazo de sodio, no, no hace falta, ¿no? Todo esto siempre está en contenedores, todos cerrados, ¿no? Ah, ok. Claro, todo está cerrado. Entonces no tienes que trabajar con él. Sí, es verdad que a veces toca moverlo de un lado a otro, pero no activamente. Pero tienes que tener cuidado con eso, sí. Bueno, pero todo este preámbulo es para decir que una vez necesitábamos limpiar un contenedor y el contenedor era muy grande, así que contratamos a una gente especializada para hacerlo, unos profesionales supuestamente. Bueno, esta gente básicamente usaba agua para limpiar. No puede ser. Básicamente lo que hacían era usar agua. No, pero a ver, sabían lo que hacían, ¿no? Porque lo habían hecho mucho tiempo, pero uno súper cuidadoso tratando de no utilizar agua porque era peligroso y tal. Y es verdad, esta gente, claro, utilizas agua ya cuando te queda como, si empiezas a raspar el contenedor y quitas todo, la última capa lo puedes limpiar con agua. Pero claro, eso como que se prende, parece como un fuego artificial, pero esta gente así lo hacía, Bueno, así lo pero hacía tiene para limpiar. un poquito de Y sentido, recuerdo, porque si lo quieres remover, terminas de sí, sí, explotar sí, todo eso pero y ya. sabes, uno súper... Ujú. Sí, exacto, exactamente eso. Y uno súper preocupado por esto, uno súper cuidadoso y tal, y esta gente, de hecho, bueno, esto fue en Estados Unidos cuando yo estaba haciendo mi doctorado y era un montón de tipos del sur, ¿sabes? Todos así, todos gordos y altísimos todos y como que muy obrero típico americano así. Y claro, el contenedor este era grande, entonces ellos lo cierran, le ponen una tapa y le ponen como una pistola de vapor adentro, todo cerrado. Y se acercan y nos dicen, hey, no se asusten, esto va a hacer un montón de ruido, no pasa nada, nosotros sabemos lo que hacemos, ¿no? Y como que, bueno, ok, está bien. Si Y tú lo empezó a dices. ponerle vapor de agua así y la cosa empezó a sonar, sonaban las explosiones así. Y claro, en una hora estaba limpio y ya. Ok, tiene sentido. Sí, sí, sí. Pero bueno, a nosotros nunca, nunca nos pasó nada. Bueno, una sola vez estábamos como limpiando así y sí como que hubo un fuego, pero se apagó muy rápido, ¿sabes? Y así que no hubo falta reportarlo. Pero siempre que pase una cosa de esa, hay que reportarlo siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso no, menos mal no me ha pasado nada concreto, pero son estas cosas que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo hay mucha legislación al respecto. Hay normas muy establecidas, igual que en química, pues es básicamente un laboratorio de química, Claro, si nos podemos claro. decir. Claro, pues estás ahí hablando de reacciones. Sí, exacto, exacto, Entonces tienen básicamente. que leerse todas las hojas de seguridad y eso. Pero no lo hacen. ¿Si lo hacen o no? Sí, supuestamente, ¿no? Pero, eh,
Digamos que un poco en el boca Qué a boca, bueno. confiamos en el boca a boca. No, no, pero No te yo, hacen firmar algo, no, no. tipo exoneración de responsabilidad. No, pero no, no. A ustedes sí. A mí en el doctorado yo recuerdo que, o sea, a ver, honestamente no había como una sesión extensa o dedicada Sí, de seguridad en el laboratorio, sí, pero sí nos daban así como que una hojita informativa que teníamos que firmar un recibido. Es como que, mira, te entregamos esto, te entregamos material de seguridad, claro. ya no es nuestra responsabilidad en Para principio, ¿no? nosotros Sí, en sí, el campo sí. sí tenemos que todos los años llenar un formulario y decir si nos pasa algo es por nuestra culpa. Mira, otro que yo me acuerdo, esto es Ajá, algo dale, menos dale. mortal, pero no menos, o sea, que puede ser más peligroso, pero esto es algo de microbiología, ¿no? Que tú sabes que estás trabajando con bacterias Ay, ajá. y una de las bacterias que uno normalmente utiliza, Ujú. probablemente mucha gente la ha escuchado asociado a contaminaciones aguas y qué sé yo, que es la Escherichia Escherichia Coli. coli. coli, ¿verdad? La E. Es, coli, ajá, Escherichia coli, no, Escherichia. este, Escherichia. Escherichia, sí, Escherichia. sí, Dale, dale. Escherichia. Y bueno, entonces, claro, es una bacteria pues que es también muy utilizada en los laboratorios de microbiología porque pues es fácil de mantener, ¿no? Es poco costosa también y es como que muy abundante y disponible, entonces puedes hacer experimentos didácticos con ella, ¿no? Entonces, tú la puedes hacer crecer como en una gelatina especial Ujú, para que ellas vivan ujú. y también en una especie, en un caldo de cultivo, que es literalmente un caldo, ¿no? O sea, es una sopa Una con sopita nutrientes, ahí, una unas agüita, papitas, una una zanahoria. sopita y Sí, un tal cual, caldito sí, de pero pollo. licuado. Nada Ah, ok. sólido ahí. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, o sea, normalmente, pues cuando tú estás haciendo estas primeras clases de microbiología, tú estás aprendiendo no solo sobre la biología de las bacterias, sino también las técnicas de laboratorio. Por ejemplo, cuando tú tienes que tomar muestras de la bacteria y colocarla en los diferentes recipientes y qué sé yo, hay diferentes pipetas, se llama el instrumento. Ahora aquí imagínate un cilindro muy delgado Mm, de vidrio con una ujú. calibración y qué sé yo, con el que tú tomas el volumen. Normalmente tú tienes, bueno, hoy en día pues diferentes como Ya, aparatitos para yo bombear, sé pero tú para ya dónde debes, vas, sé para dónde vas, sé para dónde estás apuntando. también te enseñan Ajá. una técnica que se hacía antes, en algún momento, que tú succionas con la boca Ujú. y tapas con el dedo para Ajá. hacer la transferencia de líquido. ¿Qué pasa? Que si Eh, tú haces eso mal y no tienes cuidado, pues te puedes tragar pero un caldo hiperconcentrado de Escherichia coli lo y que bueno, pues entiendo es que eso Depende sube cómo muy tú lo lento, ¿no? hagas. Creo que una vez lo hice así en mi laboratorio. cuando aprendes a hacerlo. Y a ti te dicen, Ajá. hazlo con mucho cuidado, pero si la gente Ujú. succiona como si estuviese tomando un refresco, lo Sí. más probable es que se termine enjuagando los dientes allí con Escherichia coli. Y bueno, pues es probable que eso pues, te genere unas consecuencias ahí el resto del día que te manda al baño. Ajá, ¿y qué puede pasar si, No, bueno, o sea, nada fatal, a menos que claro. obviamente no te vas a tomar, ¿sabes? Un trago Mm. de caldo con Escherichia coli. Pero bueno, obviamente te va a alterar la microbiota allí de los intestinos y probablemente pues te generará una indigestión Pero si es un una buen rato hasta bacteria que... con una penicilina, ya listo. No hace falta que te tomes un Tampoco. antibiótico, o sea, Ah, no es que te vas a no es una infección, ¿no? ok, ok. Simplemente te Ah, va a causar un malestar. ok, porque no entra directamente Claro, te tomaste un caldo de cultivo con una bacteria ahí súper enriquecida, o sea, es una como que sopa pasada, tomar... pues, exacto. Que Sí, algo así, tenía... imagínate. Entonces, eso recuerdo En que podía microbiología pasar yo tengo una también. historia también en ese laboratorio inicial. Nos daban para que identificáramos una bacteria desconocida. Un día yo estaba ahí haciendo las pruebas y tal, Ok. y me pinché. Y yo, bueno, no le paré. Pero el mismo día, más tarde, estábamos haciendo algo con el laboratorio de organismos 3 que es de vertebrados. Y nuestro proyecto fue Sí. agarrar una ardilla que se había Ok. muerto y la estábamos montando. Entonces estábamos como separando así los huesitos de la ardilla, Ujú. la piel y todo. Y yo tenía la mano cortada y me volví a cortar. No, Dios mío. Entonces, al Ajá. final del día, No. esa mano estaba horrible. El dedo se me puso así súper, como súper ancho y me dolía y estaba No, ok. caliente y bueno, me dio una infección. Cuando voy a emergencias del centro médico, me regañó, el doctor me regañó demasiado porque ninguna de las dos cosas estaba Ajá. usando guantes. Entonces, No, sí, pues. ¿Viste? entonces me Hay un regañó. común Sí, otra denominador. vez. Ay, no me he dado cuenta qué desastrosa soy. Y entonces, Sí, no te habías dado cuenta. no.
No, pero es solo el problema de los guantes lácteos, o sea, todo lo demás Exacto, son los impecable, guantes y que yo me corto a mí solo los mismo, guantes, ¿no? pero ese problema sí fue feo, porque hay gente que se ha muerto cuando manipulas o haces, cosas con animales muertos, es muy fácil que te entre una bacteria, así que te pueda matar. Entonces, nada, todos estaban friqueando. Pero ¿y la Tenía ardilla unos tenía sí, tiempo tenía un muerta? un ¿Tenía par de tiempo días muerta la muerta, ardilla? O se estaba mal. La habíamos mantenido carajo, en okey, como entonces en era refrigeración. ajá, Entonces, no sí, estaba ya, tan descompuesta, no era que olía feo ni nada, pero igual es un okey, animal muerto. Y nada, nunca supe si okey, claro, fue claro. por culpa de la ardilla, si fue por culpa de la bacteria desconocida. También la bacteria desconocida que nos dieron, los profesores no sabían qué era realmente una bacteria Ajá. desconocida que querían ver qué era y nos las dieron para que nosotros experimentáramos. Entonces, también era difícil porque, okey, ¿qué No. antibiótico me daban para combatir lo que no tenía ni idea qué era? Pero bueno, eso fue un Eso me recordó este programa de Animal Planet que se llamaba como que Emergencia Venenos o una cosa así, que era como que era cosa de picadura de serpiente y tal, que claro, primero había que adivinar qué coño era lo que te había picado y después empezar ahí a preparar la cosa. Ese programa me gustaba. Aquí conectando con sí. la coral esta. Una cosa es que te pique una coral allá o que te pique una coral en medio. ¿Dónde era el No, en observatorio? Táchira. El En Centro de Mérida. Ecología de Tierras En Altas el era en El ecológico, Cobre, Táchira. Táchira. es un pueblito Centro de... chiquito allá en el Táchira. Yo también soy gocha, así que Rubén, este cuento de Slatka me hace acordarme de un cuento similar también implicando animales muertos, pero este fue en un laboratorio diferente, un laboratorio eh, de taxonomía, si se quiere, Ok, donde tenemos que hacer pues la típica disección de un sapo, en este sí. caso, y, y estamos haciendo una disección, en este caso estamos diseccionando un solo animal, ¿verdad? Para todo el grupo, para pues minimizar, ¿no?, el sacrificio innecesario de animales y qué sé yo. Entonces, eh, había una persona en específico que le estaba haciendo como ejecutando un paso, ¿verdad? Siguiendo instrucciones Sí, sí, del sí. profesor, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, toma aquí, corta aquí, sujeta allá, pincha aquí, etcétera. Y está con un bisturí, y él sí tenía guantes. Pero estaba con su bisturí, con todas sus cosas, y era un bisturí pues de un equipo de disección, o sea, realmente afilado. Y estábamos allí pues todo el grupo viendo la disección, ¿no? También ayudando, qué sé yo. Y en eso un compañero que está al lado de la persona que está haciendo la disección le intenta dar como una indicación y le señala con el dedo, no, pero es que tienes que buscarlo allí y mete, o sea, atraviesa el dedo en el camino del bisturí al No, mismo tiempo que el otro chico iba a acordar. no. Y bueno, al principio, o sea, fue como, pues como pasan estas cosas, que es un corte limpio, ¿no? O sea, no es como que, o sea, Es como cuando te cortas con una hojilla de estas de afeitar claro, no, al que principio ¡faf! no sientes nada hasta que de Ujú, repente pues empiezas a sangrar sí. efusivamente y no se detiene y no se detiene y luego tú ves que, pues, parece que sí fue un corte profundo y qué sé yo. Y pues Y le bueno, faltaba obviamente la medio persona dedo se ahí. fue Ujú, sí. al médico. No, 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 no perdió el dedo, nada. Pero sí fue efectivamente un corte súper profundo que le, digamos, tomó ah, meses que, se le recuperara por completo, ¿verdad? que no se sabía si la sangre era de la persona o del sapo. Sí, exacto. Pero entonces, al final, inclusive, pues a veces, aun si tú tienes todos los equipos protectores, pues pueden ocurrir otros accidentes, porque bueno, porque simplemente mala suerte tuviste. Hablando de cortar dedos y estas cosas, mi abuelo tenía un cuento que siempre echaba, que es que a él le faltaba como que un medio dedo, no medio dedo, pero como la parte de la uña de uno de los dedos de la mano, no me acuerdo, izquierda, ¿no? Entonces le salía así como un muñón de uña, ¿no? Así como un Ujú. poquitico de uña. No sé, imagínate la uña cortada así, faz por la mitad, como justo donde está la uña cortada por la mitad, entonces salía como que del centro del dedo, era una cosa muy rara. Pero bueno, era que se lo había cortado por equivocación cuando estaba pequeño. Y el cuento es muy cómico, que yo no sé, no, no es cómico, o sea, obviamente no da risa, pero él hacía de la cosa un chiste, por supuesto, pero claro, era, no a este nivel, ¿no? Pero yo no sé si era verdad, porque estas cosas de que el cuento pasa de generación en generación, le va agregando detalles y tal,
Pero supuestamente, bueno, en aquella época toda la gente era como herrero, esas cosas, y su papá era carpintero. Y bueno, aparentemente un día estaba picando una tabla con un serrucho, con una sierra, y bueno, le dijo, ven acá, Guillermo, aguántame aquí el serrucho, por favor. Ah, claro, cómo no, sí. Entonces puso la mano así en la mesa y con el otro serrucho, y dice él que el serrucho, ¡faf!, se resbaló. Eh, Uf. pero fue un corte así limpio, ¡suah!, porque claro, le quedó en... Dice la leyenda, yo no creo esto, que él agarró el pedacito de dedo y lo metió en alcohol y nos El amenazaba a los alcohol. nietos. Sí, nos amenazaba, bueno, no sé, nos amenazaba a los nietos de que lo tenía todavía guardado. Ah, pero no era para, no era que se lo quería reimplantar y lo guardó Lo y guardió para ya. Ok. coleccionarlo. No, no, creo que él dice, creo que esto era mentira. Sí, creo que esto era mentira, obviamente. Pero en alcohol no se pueden guardar esas vainas, ¿no? Eso tiene que Sí, ser en No, hielo. Yo nunca he escuchado que se en hielo deshidrata. O sea, sí se preserva se en el deshidrata. sentido de que no se te va a Ok. descomponer, pero probablemente no te sirva para reimplantarlo porque, pues Ok. bueno, eso va a perder toda la, o sea, los tejidos pierden todo el agua, ¿no? Normalmente lo que te dicen es que lo Ok. preserves en hielo. Sí, exacto, eso es lo que yo había escuchado, exacto. Pero bueno, te hay imaginarás, animales bueno, qué sé preservados yo. en alcohol. A veces les ponen Ujú. formol por dentro, pero luego los ponen el recipiente como tal. No siempre es solamente formol, sino Ajá. también les ponen alcohol. Yo he visto esas cosas en museos, ¿no? Sí, Bien, bien creepy, por cierto, sí. Museos y casas de terror, cabe acotar. O casas un poco extrañas. Yo tengo otra historia ahí cortica de esta. Sí, sí. Tengo otra historia cortica ahí de un casi accidente que pasó una vez también en el laboratorio. Em, Esto no fue a mí, esto no me pasó a mí, le pasó a un colega que tenía una botella, una de estas cilindros presurizados, ¿sabes? Como ok, estos que, como sí, de algo lo de, como que... una bombona de oxígeno, algo así. Exacto, como una bombona de oxígeno, exacto, una de esas bombonas de gas, eso, pero con hidrógeno, volviendo a la cosa del hidrógeno, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, no sé para qué lo utilizan, creo que es para láseres, creo, Interesante. una cosa Ok. de láseres, si no me equivoco, sí, sí, como que, sí, sí, no tengo ni idea, no, no es mi campo tampoco, bueno, no es que si fuera mi campo pudiera explicar con detalle, pero bueno, utilizan el hidrógeno para una de estas cosas de láseres, y parece que estaban destapándolo así, y literal, ¡pop!, se cayó así como en las películas. ¡Pop! Se le cae la rosca psh, y empieza psh, y Ajá. dice, ups. Claro, Claro. para dar un poco de contexto, igual como pasa con el sodio, si este hidrógeno se concentra mucho, si la concentración de hidrógeno en cierto recipiente o ambiente sube a partir de cierto nivel, ¡puf!, la cosa explota. Y si hay calor, si hay una chispita, si entra en contacto con un bombillo, ¡puf!, la cosa vuela. Entonces dijo, ups, bueno, y bajó la alarma así de incendio del edificio y evacuaron todo el edificio, todo el edificio, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Eso fue como 2 meses antes que yo llegara. Pero estas cosas no deberían pasar, ¿eh? De estas bombonas de hidrógeno, exacto, de hidrógeno, de ningún Por tipo de supuesto. bombona, ¿eh? Eso, ahora hablando de las Sí, bombonas, Por me supuesto. recuerda a una emergencia de buceo. Ah, yo iba casi, me leíste el pensamiento porque yo tenía un cuento de buceo. Adelante. Es que hay muchas, viste, pero viste. bueno, las primeras veces que yo estaba buceando, una vez se reventó un ring y empezó a salir aire, como una gomita que recubre el tanque que está conectado con el Ajá. regulador, que es con lo que tú Ujú. respiras. Entonces, si esa goma se rompe, empieza a Ok, liberar ok. aire completo, directamente del tanque para afuera. Y mi compañero de buceo, su brillante Ujú. idea fue cerrarme el tanque. Y no me dio, me cerró el tanque ¡No! y no me dio el regulador de emergencia. Vino otra persona ¡No! a darme su Ajá. regulador porque yo les dije que yo no tenía más ¡No! aire. ¿Quién hace eso? ¡No! Pero bueno, ¡No! Pero terrible Le decisión. tienen que revocar la licencia. pero ¿y tú qué hiciste en el momento? Primero te diste cuenta, no, no salía más, como que... Yo me di cuenta, yo sentí primero como cuando revienta eso y que empieza a salir el aire, Claro. siento que él cierra y me dio tiempo de tomar una bocanada más de aire, que era la que estaba en el regulador ya, y se trancó.
Y yo vi que él siguió Sí. y entonces me fui hacia otra persona y le dije que ya no tenía aire y me la dio. No, Pero, no, pero yo estuve entro en bastante pánico, yo entro en tranquila. Yo pánico. como, bueno, Yo no sé, ya. yo entro en pánico absoluto. Pero sí, Ojo, ojo, Rubén, cuando tú haces estos No, cursos de buceo, te entrenan y haces exacto. ok. ejercicios para reaccionar en esto. O sea, te somete, o sea, te dicen tipo, mira, ve nadando y yo te cerraré el tanque en algún momento. Entonces tú sabes qué va a pasar, No, solo qué que no miedo. sabes Sí, cuándo y lo haces, pues, haces varias veces para aprender a pedir aire, etcétera, etcétera. Y ok, ok. también para que tus compañeros se entrenen en aprender a identificar, ¿verdad? La señal y cómo compartir aire y todo esto. La historia que yo tengo fue con otra persona que estábamos buceando. Esto no me pasó a mí, pero o sea, ocurrió cuando yo estaba en un buceo, que esta persona, ¿verdad? Va buceando. Normalmente tú tienes un manómetro que te va indicando cuánta presión de aire te queda. Cuando tú llegas a un cierto nivel, ¿verdad? Un cierto numerito, tú ya sabes que te debes ir a la superficie Claro, porque, claro, claro. primero por seguridad. Obviamente ese número nunca llega a cero. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que esta persona nunca se percató de su regulador, de su manómetro. Simplemente la presión iba bajando, bajando y esta persona iba nadando como No, si nada. Afortunadamente, había otro compañero con muchísima más experiencia que él pues se percató. O sea, normalmente tú vas nadando y tú haces el ejercicio regularmente de ir verificando solo por control, ¿no? ujú. Eh, y este compañero, pues el que iba observando, se da cuenta que la persona del cuento nunca iba monitoreando su Nunca vio regulador nunca nada. y en Ujú. una de esas, pues esta persona, no, se acerca y verifica. Entonces ve que la presión va bajando y simplemente se queda así como van monitoreando, así va a ver en qué momento va a reaccionar. Y claro, lo que ocurre es que en algún momento la persona del cuento se queda sin aire y comienza así, o sea, a parequear bajo el agua. Ya va, Y claro, pues pero ya Qué inmediatamente pálido. la persona está así como Ah. que, ah, mira. el otro ya sabía, el otro sabía que no estaba revisando y no le dijo nada, como para que aprendiera la... Exacto, bueno, porque, claro, allí el cuento, o sea, allí era como una lección en el sentido de que, ah, mira, tienes que estar pendiente porque si yo no te hubiese vigilado, No, yo pudo haber sido algo se muchísimo más nota que yo no peligroso. buceo porque, pero esto no me da nada de risa, ni me parece ningún tipo de aprendizaje, qué miedo. Bueno, No, no, es el mejor aprendizaje porque obviamente uf, te dice, mira, te quedaste sin aire y aquí estoy yo para Y de salvarte. buceo a mí Tienes me ha que pasado un vigilar tu montón de aire. qué miedo. cosas. Una vez el Sí. chaleco no le entraba aire y es como que se había quedado abierto. Y entonces cuando estábamos terminando de bucear, no podía flotar porque tú tienes el peso. Entonces tuve que agarrar mi peso y Ah, dárselo a alguien claro, más claro, para yo ok. poder como estar afuera. Eso es desesperante un poquito, pero se solucionó. Pero ya va, ese peso no entiendo, o sea, todo el equipo y toda la cosa tiene un peso Negativo, claro. negativo, o Pero una sea, flotabilidad Exacto. negativa. exacto, o sea, se hunde. Gracias, Sí. ok. Cuando Y, ya quieres salir, sí, y, tienes un y entonces chaleco encima de y eso tú tienes un vas chaleco. subiendo, como tú Ajá. haces fuerza para subir, pero tienes un peso extra, no solamente todas las Ujú, cosas, pero tienes literalmente ujú. un cinturón de pesos o otras pesitas que tienes como en los bolsillos o Una, otras cosas. El ok. cilindro de aire también pesa y tiene menos flotabilidad porque ya te consumiste el aire, lo respiraste. Entonces Entonces el chaleco Ok. usualmente tú tiene lo puedes flotabilidad llenar negativa también. manualmente con Ok, tu ok. boca o puedes simplemente tienes un botoncito que tu tanque lo va a Ah, llenar ujú. automático. Pero si algo le pasa a tu Ok, chaleco y ok. está abierto, nunca se va a llenar. Eh, pues bueno, eso también. No en el fondo, Te pero quedas si ahí estás ahí como atrapada en el medio fondo. Ajá. flotando y como el agua casi que en la Ajá. nariz, no es cómodo. Claro, Sí, claro. Considerando que estás físicamente ya agotado, ¿no? estás Porque estás mamado. nadando y entonces estás allí Ujú. como intentando mantenerte a flote activamente. Sí, sí. Esto de la flotabilidad me recuerda, no tiene nada que ver con accidentes ni nada, pero hace poco lo experimenté de nuevo. Coño, yo soy para la gente que no sabe, bueno, me crié en Margarita, entonces yo aprendí a nadar básicamente en Mm. piscinas bueno, como todos nosotros, piscinas y playas, ¿no? Básicamente. No hace falta ser de Margarita, que es una isla en Venezuela, para aprender a nadar en la playa, pero uno aprende a nadar en la playa, ¿no? Y cuando, bueno, yo llegué a Suiza hace como 2 años, y en Suiza y en Europa en general hay mucho río, ¿no? El río y el lago es una cosa, claro, la gente no va tanto para la playa, la gente va más para ríos y lagos. Y la gente nada en los lagos.
Y bueno, yo fui a nadar en el lago ay, Rubén, ¿tú sabes nadar? Yo, claro, claro que yo sé nadar. Si yo vengo de la playa, pues, ¿qué tú me estás hablando? ¿No? Yo vengo del Caribe. Claro que sé nadar. Y cuando te lanzas al lago y empiezas a pedalear, ¿no? Y es como que, coño, La ¿no? densidad. Coño, ¿qué pasa aquí, no? Entonces como que tienes que, ajá, tienes que darle duro, duro, duro a esos pies, ¿no? Y como que yo me fui así hacia adentro del lago, ¿no? Y de repente es como que, wow, ¿no? Coño, tengo que volver ahora, ¿no? Tengo que volver. Y empecé a darle hacia atrás y me estaba agotando, agotando, agotando y literal, o sea, no, me llegaba el agua a la nariz, o sea, si seguía como que, igual, creo que la flota igual flotaba, pero como que pasaba más tiempo abajo del agua que arriba. Y bueno, fue una experiencia traumática. Entonces, claro, tenía mucho tiempo, desde que llegué a Europa, tenía mucho tiempo sin ir a la playa de agua salada. Y hace poco fui y flotaba perfecto. Es como que, claro, es que esto es lo que yo recuerdo. Pensé que era que se me Claro. había olvidado cómo flotar y yo, bueno, no, pero no puede ser que es esto. Y bueno, en efecto, lo de la densidad del agua salada Por ha eso en sido el Mar comprobado Muerto tú experimentalmente. flotas completamente. Claro. Nunca, siempre he querido ir. Se ve súper divertido eso. A lo mejor fue así que Jesús caminó sobre Ay, el quién agua, ¿eh? sabe. Era Claro. muy, muy Pero sí, salado. Ujú. hay muchas cosas que pueden pasarte y todo, Bueno, asquerosas o difíciles o lo que sea. Cuando buceas, dato curioso, si vas a vomitar, no te puedes quitar el Ujú. regulador y tú Dato vomitas ahí, curioso. pf, Sí. asqueroso, horrible. No, Pero toca, si te sientes mal, te bajas del agua. ya va, ya va. Es vomitar bajo el agua, porque algo como eso pasaría, no sé, te Sí, mareas, se ha te ha pasado y puede ser pasado. por, no sé, si te sientes mal o comiste mucho o no sé, cualquier cosa. Sí, exacto. Ya va. comiste inmediatamente antes de ir al agua. O sea, ¿Viste lo que mi Exactamente. mamá Lo decía puedes que no tenía que hacer, hacer, pero va a ¿no? ser bien incómodo. Ya va, pero entonces No. ya va, pues un momento. No te puedes quitar el regulador para vomitar. Claro, porque después de vomitar vas a intentar respirar, inhalar, exacto. Entonces, te puedes morir. Inhalar. Ujú. Y eso te lo enseñan en el curso No, también. Y no hacen una práctica, tipo, hoy todos vamos a vomitar no, en el agua. no se lo recomiendo a nadie, pero es bueno saberlo. Vaya, ya, bueno, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, eso ha sido todo en este episodio de hoy, o mejor dicho, en este episodio de hoy. Queremos agradecerle a todos por su atención. Muchas gracias, Ocho, muchas gracias, Slacta. Bueno, y si ustedes han experimentado algún tipo de accidente o tentativa de accidente en el laboratorio, o algo con una serpiente, también cualquier tipo de accidente, bueno, déjenlo en los comentarios, háganoslo saber y bueno, lo podremos compartir aquí en una siguiente oportunidad. Recuerden de seguirnos en las redes sociales, @de esto no hay, de esto, se me olvidó, de esto, mira, Gocho, qué genial eso, déjame intentarlo. Dale, tranquila. Ujú. Dale. Bueno, no, otra vez, aquí. Eso ha sido todo por el episodio de hoy, o mejor dicho, el episodio. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales, no hay tesis pod, en Instagram y Twitter. Y bueno, si desean compartir con nosotros algún tipo de experiencia similar que les haya pasado, los invitamos a hacerlo. Y aquí vamos a compartirlas y a leerlas y probablemente presentaremos estos casos en un siguiente episodio. Entonces, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan, pásenlo a sus amigos, a sus familiares y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Chao.